¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esto es La Pasada de Lista en Cisterna de Sol. 10 libros para hablar sobre los sueños. El sueño de la cámara roja de Cao Kuiqin, una de las joyas de la literatura china, considerada una de las obras cumbres de la literatura clásica de aquel país oriental. Trata de la historia del siglo XVIII sobre las condiciones políticas, sociales, económicas de la familia imperial china, pero recurre constantemente a sueños, a arquetipos, a visiones oníricas de un mundo inexistente en el cual toda la realización de la felicidad del imperio chino en la figura de su emperador son posibles. El símil más cercano sería las grandes epopeyas nórdicas o también las clásicas de la literatura griega y romana. Una literatura a la que no solemos acercarnos mucho, pero que guarda innumerables sorpresas. El libro de los sueños de Jack Kerouac. Jack Kerouac, protagonista de la generación beatnik que vivió en México, que escribió México City Blues, entre otras obras, es un hombre acostumbrado a explorar su interioridad. El Camino del Dharma es otra de sus obras, On the Road, pero en el libro de los sueños explora una experiencia onírica retratando un diario de sueños durante los años del 52 al 60 del siglo pasado. Es una literatura a veces inconexa, difícil de comprender en otros puntos, pero siempre muy iluminadora respecto de nuestras expectativas sobre el sueño y sobre la realidad fantástica que habita en ellos. El aprendizaje del dedo gordo de Rieko Matsuura. Dentro de la tradición japonesa, de la tradición literaria japonesa, la literatura fantástica es prácticamente algo común que a los latinoamericanos nos asombra. Nuestro propio realismo mágico, los japoneses han estado acostumbrados a él durante muchísimos siglos. Esta novela contemporánea narra la historia de un joven que una buena mañana amanece con el dedo gordo de su pie derecho convertido en un órgano sexual, en un pene, que lo llena de azoro y que le cambia radicalmente la vida. Todo, desde luego, es una visión onírica de su autora, una visión somnolienta entre el duermevela de la autora, que se convirtió en su momento en un gran éxito porque nos hace preguntarnos sobre la función elemental de nuestra relación con el cuerpo y con el cuerpo de los demás. 12 historias y un sueño de H. G. Wells. H. G. Wells, autor de La máquina del tiempo, entre otros libros, se plantea en 12 sueños, 12 visiones oníricas del mañana y del pasado. Da rienda suelta a su fantasía y da rienda suelta a la posibilidad del encuentro de los seres humanos, no solamente rodeados de tecnología, sino de situaciones que a veces pasan por el disparate o pasan por la sinrazón, algo que ha aprendido desde luego de autores británicos importantes como Lewis Carroll, pero más que nada, su encuentro con estos 12 sueños habla de la realidad tangible de los sueños, cómo otro mundo se cuela entre los intersticios de nuestra realidad, en las grietas de nuestro mundo, para hacernos la vida a veces más habitable y a veces más inquietante. Kubla Khan, de Samuel Taylor Coleridge, eh, poeta del siglo XVIII inglés, publicado con Christabel y los Dolores del Sueño, es un poema prácticamente épico sobre el sueño del emperador Kublai Khan y su dominio del mundo. Coleridge va a ser una de las grandes influencias de Borges. Incluso Las ruinas circulares y otros libros de Borges están influenciados por este poema. Se trata de un largo poema en el cual el emperador sueña cómo la conquista del mundo y su presencia en él, cuál es la relación y cómo él mismo se va convirtiendo en el propio universo que está conquistando. After Dark, de Haruki Murakami. Murakami es uno de los grandes escritores japoneses de nuestro tiempo que ha sabido combinar, que ha sabido hacer el gran mestizaje entre la literatura occidental y la literatura japonesa. En After Dark, él presenta la historia de una noche en el Tokio contemporáneo, pero en el cual la realidad ha dejado su lugar al mundo de los sueños de quienes en esta novela participan. Pues el encuentro entre los sueños de unos y otros, cómo se comunican y cómo la gente entra y sale de esta realidad onírica, nos causa una fascinación
de la que es muy, muy difícil desprenderse. Sueño, también de Haruki Murakami, este escritor fantástico que hace de la fantasía en el mundo contemporáneo una realidad a vuelta de la esquina, nos ofrece la historia de un hombre que lleva muchos días sin dormir, 17 días justo sin dormir, hasta que cae en un profundo sueño, pero en esta vigilia enorme, en esta vigilia larguísima, él extraña y se presenta a sus sueños como la única salida y la única salvación en su desencuentro con esta realidad violenta que significa estar completamente despierto todo el tiempo sin que se presenten signos de cansancio. Murakami es un gran conocedor del espíritu humano, del espíritu moderno de la humanidad, algo que no debe olvidarse. Todas las compilaciones de cuentos de Fyodor Dostoyevsky contienen el sueño de un hombre ridículo, una historia que pasa por la idea del suicidio, la venganza, el dolor, y que se concilia en este sueño del hombre que teme a su propia ridiculez, a su propia infinidad, a su ser don nadie en un mundo que exige mucho para todos. Seguramente todos hemos vivido instantes así en el que no sabemos si estamos a la altura de lo que el mundo exige de nosotros. Y el sueño, el mundo de los sueños, es siempre el hecho reparador donde podemos reconstruirnos y donde podemos aventurarnos hacia mundos que no solo estén a la altura, sino que incluso sean creados para nosotros. La señora de los sueños, de Sara Sefcovic, en una literatura judía mexicana que habla de la historia de una ama de casa que se harta del mundo en el que vive, de comidas, escuelas, niños, en fin, y que sueña con conocer el mundo que la rodea. Una especie de pequeña Emma Bovary que se va a enriquecer con sus lecturas, pero sobre todo con sus sueños, y a partir de ahí construirá todo un mundo que va desde Europa hacia los desiertos, hacia mundos insospechados, y le va a permitir vivir en su piel de una mejor manera, lejos, muy lejos de las exigencias cotidianas. Los sueños, de Francisco de Quevedo, el más clásico y más antiguo de los libros occidentales sobre el sueño, que presenta varias historias. El sueño del juicio final, el sueño del infierno, el sueño de la muerte, en el cual caricaturiza nuestros temores, caricaturiza la sociedad de su tiempo, y a través de este fingimiento del sueño, Quevedo ofrece una visión risueña de la desgracia, del dolor, del desafío, para instalarse con juegos verbales que a la fecha siguen provocándonos sonrisas y siguen haciéndonos pensar que nada, nada es para tanto. Acompáñenos al curso taller Un dragón en mi jardín, los derechos de la imaginación, un recorrido por la literatura fantástica desde los mitos ancestrales de Asiria, Sumeria, el Medio Oriente, hasta Grecia y Roma, y culminando con la literatura fantástica de nuestros días. Cómo vamos liberando nuestros sueños, cómo hemos construido universos enteros en torno a ideas que aparentemente parten del disparate, pero que en realidad encarnan nuestros más profundos anhelos, nuestros más grandes deseos. Una vista por Ursula K. Le Guin, por Harry Potter, en fin, por todos estos universos construidos para el goce de cada uno y con esta intención siempre profunda de que tal vez Peter Pan, Winnie Pooh tengan razón, como en Alicia en el País de las Maravillas, y siempre seamos un poco niños jugando a imaginar. Tres, dos, uno. Yo soy César Benedicto Callejas y esto fue la pasada de lista en Cisterna del Sol, 10 libros sobre sueños. Acompáñenos, haga comunidad lectora con nosotros. Díganos si este video le ha gustado, recomiéndelo a sus amistades, suscríbase a nuestro canal, pero sobre todo, compartamos el enorme, el inefable placer de leer. Únase a nuestro movimiento uno y una, por cada autor, una autora. Visibilicemos la voz de las mujeres. Hasta la próxima, muchísimas gracias.